Hola, hola, bienvenidas a un martes más de mujeres, maquillaje y motivación. Todos los martes, bueno, los martes cada 15 días estoy subiendo un video sobre algún tema que nos interese a nosotras las mujeres, que nos motive a ser mejores mientras me maquillo. Por eso se llama así, martes de mujeres, maquillaje y motivación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, aunque debería importarnos a todo el mundo en general, incluidos hombres y mujeres, a nosotras, las mujeres en específico, me he dado cuenta que no nos interesa. Y el tema de hoy es un tema casi o igual de importante a la vida, al amor, a la carrera, y es, señoritas, la política. Vamos a hablar sobre política. Así que no olviden suscribirse a mi canal, darle like si me gusta, compartir el video y suscribirse a todas mis redes sociales, seguirme en todas mis redes sociales. Bueno, vamos a comenzar. Soy la nieta, una de las primeras nietas de la señora Blanca Jiménez Gracia. Lo que pasa es que nunca nadie la conoció así porque mi abuela, como nació en los años, mi abuelo nació en 1911, así que mi abuela debió haber nacido en el 20 más o menos. En esos años las mujeres no éramos nadie si no estábamos dependientes de. Primero pasábamos del apellido de el papá al apellido de el esposo, ¿verdad? Entonces mi abuela, todo el mundo la conoció como doña Blanca Jiménez de Benavides. Mi abuela nació en Chynut, Córdoba. Eso es un pueblecito, pues en Córdoba, un pueblecito más bien de río, donde se pesca mucho. Es un pueblo muy, muy, muy pobre. Y ellos nacieron siendo muy, muy pobres. No sé bien la historia de mi bisabuelo, pero sí sé que mi bisabuela le tocó criar a sus hijos sola. Mi bisabuela Olimpia, qué lindo nombre, ¿no? Olimpia Gracia. Doña Olimpia era costurera. Ella cosía para vivir. Así pues que mi abuela y sus hermanos, mi abuela me contaba que cuando era muy pequeñita ellos solo tenían un vestido. Y entonces ella me decía que ella palomeaba. O sea, que se quitaba el vestido, lo lavaba, lo colgaba en las noches, en el calor se le secaba y al otro día se ponía el mismo vestido. Eso era palomear. Porque pues no había para más, queridas. No había para más. Mi abuela se casó siendo joven con un militar. Pues siendo joven para esta época, porque en esa época no era joven, era normal casarse a esa edad. Se casó con un militar, con mi abuelo segundo Javier Benavides. Y se vino para Sogamoso, que es ahora donde yo vivo. Mi abuelo siendo de Ipiales, Nariño, y mi abuela de Córdoba. Bueno, entonces pues ya saben, la mezcla entre cachaco y costeño siempre ha estado en mi familia, porque mi mamá fue igual con mi papá. Bueno, entonces que mi abuela se vino para acá, no solo pues recién casada, sino que se trajo además sus hermanos menores, porque mi abuela era la mayor. Entonces, para sacarlos o tratar de sacarlos de la pobreza infinita en la que vivían, mi abuela se los trajo. Y acá fundaron lo que por mucho tiempo fue el almacén El Economato. El almacén El Economato era un almacén de víveres, rancho y licores, ¿cierto? Y mi abuelo era pues militar. Entonces la que se encargaba del almacén en realidad era mi abuela. Mi abuela era una mujer grandotota. Yo nunca la alcancé. Ya murió mi hija tenía como un año, nacía 2 años, o sea que ella murió como en el 2002, 2003, no me acuerdo bien. Era una mujer súper alta, ¿verdad? Yo le daba como por acá. Grandota en todo sentido, era cuajadísima. Además, al ser costeña, pues era fuerte de voz, era fuerte de carácter porque le tocaba.
y ella pasó por todos los tipos de violencia que se dieron o que se suscitaron en el país entre los años 1920, 30, 40, 50. Ella estuvo cuando mataron a Gaitán, ella vivió la violencia de cuando mataron a Gaitán. Mi abuela nos contaba, mi abuela nos contaba que una vez tirotearon su casa porque ella, a pesar de que su esposo era militar, ella era abiertamente liberal y apoyaba la causa del liberalismo. ¿Por qué la apoyaba? Pues queridas, porque es que a la mujer la tenían abajo desde siempre. Es que nosotras, como ya estamos tan privilegiadas, se nos olvida de dónde venimos. Pero en ese tiempo la mujer ni siquiera podía recibir un sueldo. No recibía un sueldo porque todo debía recibirlo un hombre, ¿ya? Obviamente no podían votar. Obviamente no podían participar en política. A duras penas podían estudiar en colegios, en algunos colegios. Porque al final de cuentas las mujeres lo que debían era estar en la casa, eran como una costilla, como una adición al esposo. No éramos menos que humanas en ese tiempo. Por eso es que mi abuela empezó a meterse en la política. Y se metió como podía, ¿verdad? Entonces empezó a ayudar a otros políticos hombres, obviamente, a surgir en la política. Ella nos contaba que ellos mandaban mercado para el llano y entre los bultos de arroz mi abuela escondía armas. Sí, señores, mi abuela fue medio guerrillera, porque ella escondía armas para que los liberales en el llano se defendieran y defendieran la causa liberal. ¿Y qué era el liberalismo? Pues liberarse de todas las ataduras conservadoras que nos tenían fregadas a las mujeres, porque nos tenían muy fregadas las ataduras conservadoras que tienen que ver con la religión católica cristiana que nos impusieron en ese tiempo. Entonces, pues, las mujeres debíamos estar en el hogar, debíamos estar calladitas, no podíamos trabajar, no podíamos estudiar, no podíamos nada, ¿cierto? Entonces, en ese ámbito, mi abuela empezó a, en serio, participar en política. De la manera que se podía esa vez, y era gritos. Porque no teníamos derecho. Tengamos eso en cuenta. Hace 50 años nosotros no teníamos derechos a participar en política o a ganar un sueldo igual o a trabajar solo 8 horas o a vacaciones o a recibir el sueldo de nosotros. No lo podíamos hacer. ¿Se acuerdan del video que les hablé de Betsabé? Bueno, nuestros derechos estaban supeditados a lo que dijera el hombre. Nos violaban, nos asesinaban, nos ultrajaban. Y estaba bien, porque por ley eso estaba bien. No se nos olvide. Bueno, entonces mi abuela empezó a participar en política como pudo. Se volvió de hecho una líder muy berraca en la política acá en el interior, acá en Boyacá. Habían artículos, una vez encontré un artículo en El Espectador donde decía que ella era la primera mujer. Ella fue la primera mujer que participó en una vuelta a Colombia. Nunca en una mujer se había ido, no participar de competir, participó como ayudante. Mi abuela conducía cuando ninguna mujer lo hacía. Entonces mi abuela conducía una camioneta, se echó al hombro todo un equipo de acá de Boyacá, los alimentaba, los llevaba, los traía. Ella era la que manejaba el carro, una camioneta que todavía anda por ahí de la San Marcos, una camioneta azul. Ella la manejaba en las vías, acompañando a los muchachos que iban pedaleando, ¿sí? Decía, por Dios, esos pobres muchachos llegan, se bajan de la bicicleta muertos de hambre, cada uno se come un pollo, yo les compro un pollo y un pollo se come cada uno muertos de hambre, dándole pedalazos de la bicicleta. Se empezó a hacer ver, se empezó a hacer escuchar, apoyó a muchos políticos, voy a dejarles por ahí fotos, por acá, les voy a dejar fotos, mi abuela con Galán, ¿cierto? Amaba a Galán, cuando mataron a Galán, para ella fue como si le hubieran matado un hijo, yo lo recuerdo.
estuvo en las listas del consejo y fue concejal acá en Sogamoso. Y cada obra grande que había de Sogamoso tenía un ladrillo de ella, así decían. La Plaza de Toros, el Coliseo, el estadio, el Colegio Sogamoxi, ¿no? Pero todo lo hacía porque mi abuela tenía hijas. Y esas hijas un día iban a ser mayores. Y esas hijas mayores un día iban a tener que sufrir lo que ella sufrió por no tener derechos. Y eso era muy duro. No tener derechos, muchachas. Yo sé que nosotros no tenemos el concepto de no tener derechos porque ahora sí los tenemos, pero no tener derechos era una humillación constante a la mujer. Y miren, es que cuando uno da algo por sentado no lo valora, ¿cierto? Pero ustedes pónganse un momentico en estos zapatos y digan, imagínense ustedes en un momento en su vida en el cual no pudieran salir a la calle sin el permiso de sus esposos. No pudieran estudiar alguna carrera sin el permiso de sus esposos. No pudieran visitar a alguien, algún familiar, sin el permiso de sus esposos. Que ustedes fuesen y trabajasen 8, 10, 12 horas diarias y no recibieran un sueldo porque eran mujeres, así que el sueldo lo recibieran sus esposos. Ustedes imagínense en un momento o en un sitio donde ustedes no son consideradas como humanos que puedan tomar decisiones propias, sino que tienen que supeditarse a lo que diga su esposo. Oh, no debe ser chévere. Nosotros ya no lo sabemos porque nunca lo vivimos, pero no debe ser para nada chévere. Entonces, todos los derechos, nenas, todos los derechos, amiguitas, todos los derechos que ustedes vean constitucionalmente, todo eso que se han ganado mujeres a pulso durante años en la historia, se ha hecho a través de la política. Cada ley, cada acto de esta sociedad se forja a través de la política. Desde 1890 y pico empezó la lucha mundial de la mujer por la igualdad, por poder votar, por sufragar, por tener voz cuando se tomaban decisiones que tenían que ver con nuestra sociedad y que nos afectaban directamente a nosotras. El primer país que decidió que la mujer sí podía votar y debía votar, tenía derecho a votar, fue Nueva Zelanda. Pero pasó casi un siglo para que en Colombia se implementara eso. El primer país en Latinoamérica donde se aceptó que la mujer podía votar fue Uruguay. Pero casi 50 años después, en 1956, fue que en Colombia dijeron, bueno, listo, la mujer vote. Mi abuela contaba con alegría la primera vez que fue a votar, después de que ya era una señora casada y tenía 4 hijos, 3 hijos. Por fin pudo votar, por fin pudo, después de trabajar como una burra toda su vida porque ella nunca pudo estudiar. ¿Cómo? Si tenía hijos y hermanos que mantener. Así que después de trabajar como una burra toda su vida, no recibir ni un peso, todo dárselo a los demás, por fin podía decidir sobre su futuro al votar. Y así estuvieron en esa condición y en peores condiciones estuvieron miles y millones de mujeres durante siglos y siglos y siglos luchando. Miren, hoy leía precisamente investigando sobre el tema, hoy leía en un artículo de prensa cuando sucedió lo de Gaitán, ¿cierto? La muerte de Gaitán en Bogotá y toda la violencia que vino después, porque después de eso fue que vino mucha violencia en las calles. Las peores afectadas de la violencia, ¿vienen quiénes fueron? Las mujeres. Entonces, ¿qué hacían con las mujeres? Las agarraban, las golpeaban, las torturaban, las violaban y las mataban. La violencia llegó a tal punto que buscaban mujeres embarazadas, obviamente mujeres campesinas, embarazadas, las violaban, les abrían sus vientres, sacaban los fetos y les metían animales y las volvían a coser.
Y estoy hablando de los años 1948, 1945, en esa época. No es tan lejos, es hace poco. ¿Ya? Muchísimas mujeres murieron de forma violenta y terrible para que nosotras hoy tuviéramos derechos. Las mujeres fueron quemadas, ultrajadas, violentadas, las expulsaron de sus familias, las relegaron como sociedad para que tú hoy, tú que me estás viendo, tuvieras derecho a votar. Por eso es que es muy importante empezar a pensar que de verdad es valioso el voto. Y no puede ser que estemos por ahí en el mundo diciendo es que a mí no me interesa la política. La cosa más tonta del mundo, discúlpame que te lo diga, la cosa más tonta del mundo es creer que en serio a ti no te interesa la política. Porque la política es todo en tu vida. En tu vida todo se rige a través de la política, querida. Todo. ¿Estás fastidiada por tu sistema de salud? Es que la política creó leyes, los políticos crean leyes que te jodieron a ti el sistema de salud. Entonces, por eso es que tu mamá no ha podido sacar una cita en la EPS adecuada o no le han puesto un especialista adecuado. Tienes 3 meses de estar esperando una cita para tu hijo que está enfermo. ¿Sabes qué hizo eso la política? ¿Sí has analizado por quién vas a votar? ¿O crees que la política no es contigo? Y es que lo digo así porque lo he visto en tantas mujeres amigas mías a quienes amo mucho. Me da tristeza. Que no entiendan lo importante que es esto. Cada vez que tú agarres un bus y digas, ay, ¿por qué está tan caro este transporte? Cada vez que le vas a echar gasolina al carro. Ay, esa gasolina cada vez más cara. Cada vez que te vayas a hacer mercado. Uy, esta plata no alcanza porque ahora le pusieron IVA a esto, aquello, a lo otro. Cada vez que te vayas a tomarte un trago con una amiga, con un amigo. Ay, todo esto está caro. Miren, no hay seguridad. Cada vez que digas, que veas por la televisión una noticia de cómo un niño no tiene con qué alimentarse y tú digas, ay, pobre niño no tiene con qué alimentarse. ¿Sabes qué? Es culpa tuya también. Eso es culpa tuya. Cada niño que no tiene oportunidades en el país, eso es tu culpa y mía. Cada persona en estado de vulnerabilidad, viejitos, indígenas, que son asesinados, que son muertos en la indigencia, eso es culpa tuya y mía. Cada vez que veas que hay injusticia, que hay corrupción en la política, todo eso es culpa tuya y mía. Y de todos los que nos están viendo. Por creer que la política no es conmigo. Ya, yo no me meto en política. Querido, tú te levantas, ¿verdad? Te voy a hacer un ejercicio. Tú te levantas, abre los ojos y tienes que irte para el trabajo. Entonces es hora de bañarte. Abres el agua. Adivina quién da el precio de cuánto te tienes que, de cuánto vale el metro cúbico de agua con el que te bañas. La política, querida. Todos los políticos que se sientan allá a hacer leyes, esos. Entonces, ya te impusieron cuánto te puedes bañar. El jabón, lo que usas, todo eso tiene un sistema donde te dicen, bueno, por el jabón tienes que cobrar tanto, tienes que pagar tanto de impuestos, no sé qué. Entonces, fin, la política otra vez. Entonces ya va el jabón, el champú, lo mismo. Entonces te levantas y tienes que levantar a tus hijos al colegio si es que los puedes meter a un colegio, ¿verdad? Y entonces te acuerdas de la colegiatura que de pronto no has pagado, porque no has tenido con qué. Ay, la colegiatura es lo más caro. ¿Por qué? Pues porque no hay un sistema político adecuado, mija, porque es que eso debía ser gratis. Gratis y universal. La educación y la salud deberían ser gratis. Pero bueno, sigamos. Paga, seguite sin interesar en la política y ve y pagas bien cara la educación de tus hijos. No importa.
Entonces, te vas para tu trabajo, tienes que echarle gasolina con un impuesto que no debería ser así porque somos productores de petróleo, pero pues la política no nos deja porque los políticos son corruptos, entonces la gasolina es carísima. Entonces, te vas gastando gasolina bien cara, te vas, además, contaminando el planeta, porque no hay una política que actúe sobre el medio ambiente, que tengamos que usar tecnologías limpias ni nada de eso. Te vas contaminando el planeta y matando el planeta para tus hijos. Te llegas a un trabajo donde no tienes seguridad laboral, donde no tienes nada, donde te pagan por horas de pronto. Y entonces, ¿quién hizo eso? Pues todas las leyes que hicieron los políticos, por los cuales o tú no votaste o votaste de cualquier manera. Porque como a ti no te interesa la política, porque eso no es para ti. ¿Tú de dónde política? ¿Cuál política? ¿Cierto? Y te devuelves, y entonces el almuerzo, todo lo que te comiste, todo el trabajo ya no alcanza el mercado, ya toca comer huevo, toca comer solo lenteja porque no alcanza la plata, porque no, ¿y por qué no alcanza? Querida, por las leyes que se han implementado. ¿Cómo no va a haber comida en un país como Colombia donde se puede sembrar todo, donde hay todos los pisos térmicos? ¿Adivina por qué? Por la política. Y llega la noche, quieres ver televisión, te pones a ver canales de RCN y Caracol, ¿cierto que lo haces? Te pones a ver RCN, seguro que ves Masterchef. En cambio de informarte, entonces te pones a ver Masterchef o te pones a ver, yo no sé, una novela, lo que sea. Para no pensar en cómo está cogiéndote el gobierno con su política y te está quitando cualquier posibilidad de ser próspero y de dejar prosperidad a tus hijos de cualquier tipo. Pero como la política no es contigo, ¿por qué te vas a preocupar por eso? Entonces el día de mañana vas a tratar de que tu hija o tu hijo o tu sobrino entren, se eduquen de alguna manera. O bueno, si no quieren estudiar, porque pues tampoco es que sea necesario, si no quieren estudiar, quieren, no sé, montar un negocio, un arte. Tan bonito sería que poder decirle a un hijo, tranquilo, usted dedíquese a un arte, sin estar pensando en que puede morir de hambre. No debería ser así, pero es así porque nosotros nunca nos hemos involucrado en política. ¿Ya? ¿Me entienden a dónde voy? Entonces, cada vez que lleguen todos los recibos que tú tienes que pagar, cada vez que salgas a un paseo y veas cómo el medio ambiente se va dañando cada vez más, cada vez que veas una noticia donde un niño se murió de hambre, piensa en que tú tienes la culpa, porque tú crees que no te debes involucrar en política. La política, queridas y queridos míos, es lo que hace un país. Y de la grandeza de sus leyes, de sus políticos, depende la grandeza de un país. Y eso se da a través de ¿qué? De eso que por lo que lucharon nuestras mujeres hace 50 años, hace 60 años, que se dieron la pela y dieron la vida porque nosotras pudiéramos ¿qué? Votar, pudiéramos salir y votar, pudiéramos estudiar, pudiéramos trabajar, pudiéramos tener cosas igualitarias. No se ha llegado aún a eso, pero por lo menos al menos tenemos el derecho a escoger. Ellas no lo tenían. Y ustedes lo están dando por sentado. Y es una tristeza de verdad. Que den algo por lo que otras lucharon tan duro y sufrieron tanto que ustedes lo estén dando por sentado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Yo a qué las invito hoy? A que tengamos conciencia primero de la importancia que es poder votar. De lo importante que fue para nuestras abuelas, para nuestras bisabuelas, luchar codo a codo con otras mujeres para que nosotras hoy tuviéramos los derechos que ellas nunca jamás tuvieron ni pudieron disfrutar. Hagamos conciencia de eso. Aún no debería vivirse en el pasado, pero sí hay que recordar las luchas que otros dieron para que tú tuvieras lo que tienes ahora. ¿Mm? Vivimos como reinas. Ahora vivimos como reinas comparado a como vivieron nuestras abuelas. Respetemos su memoria, respetemos su lucha, respetemos su dolor.
y utilicemos ese sagrado derecho que nos dieron ellas con su sangre, que es poder elegir. Ahora, ¿a qué las invito? A que se metan en política, a que escuchen qué hay por ahí. ¿Quiénes están para Cámara, para Senado? ¿Quiénes están para presidentes? No se vayan a informar, por favor, no se vayan a informar con RCN y Caracol. Por favor, busquen en el internet lo que hay es información. No se informen con cadenas de WhatsApp. Bueno, no van a tomar decisiones por imágenes que les llegan de Marvel o yo qué sé. Infórmense con periodistas serios. Ariel Ávila, con María Jimena Duzán. Infórmense. Vean Noticias 1, no vean RCN ni Caracol, vean Noticias 1. Infórmense. Escuchen radio de cosas de periodistas independientes. Infórmense bien. Infórmense de quién está para quién. Cuáles son las luchas, cuáles son sus programas, por quién van a votar, por quién van a luchar esos políticos, qué leyes quieren implementar. Infórmense rápido. En el 2022 van a volver a elegir presidente, van a volver a elegir Senado y vamos a empezar a elegir presidente. Y todas esas elecciones y todas esas personas que van a hacer eso son las que van a regir nuestros destinos. Bueno, por las elecciones que ellos tomen, nosotros vamos a poder comer, dormir, pasear, nuestros hijos van a poder estudiar, todo lo van a elegir ellos. Así que si nosotros no los elegimos a ellos bien, pues va a ser nuestra culpa todas las oportunidades o no oportunidades que tengamos nosotros o nuestros hijos. Seamos conscientes de eso. Tomemos conciencia de lo importante que es el voto. El voto no es para pendejear. Todo lo que se pierde perdiendo un voto. Perdemos la oportunidad de cambiar un país. Perdemos la oportunidad de que nuestros hijos estén mejor. La política es la vida de nosotros. La política es lo que comemos, lo que hacemos. Todo está inmerso en la política. Así que por favor, informémonos. Agarren YouTube, busquen medios alternativos. Informémonos de qué nos gusta. Y empecemos por ahí. ¿Qué candidatos luchan por lo que nosotros amamos? ¿Qué candidatos luchan por el medio ambiente? ¿Qué candidatos luchan por los niños? Por tener una sociedad mejor, yo qué sé. Lo que sea que te interese. Busca el candidato que lo hace. Busca su programa de gobierno y vota por él. Pero vota con conciencia. Claro que sí, la política es lo tuyo. Porque si no, no podrías tener vida. Haz conciencia de eso. Haz conciencia de lo importante que es meterte en la política. Y por favor, respeta la memoria de todas esas mujeres que murieron para que tú hoy pudieras elegir. Para que tú hoy pudieras trabajar, estudiar, votar. Muchas mujeres murieron por eso. Tú agradécelo y no lo des por sentado. Bueno, queridas, y hasta aquí mi vaciada de hoy. No mentiras. Tengo muchas amigas que creen que no es importante cuando es muy importante. Entonces sí, las estaba regañando. A las que no les interesa, sí las estaba regañando. Pero porque quiero que les interese. Porque de verdad quiero que entiendan lo importante que es. Y porque las quiero en el alma. Y quiero que vean la importancia de los derechos que ahora tenemos. Que los valoren, que los valoremos. Y que nos valoremos entre nosotras. Entonces, muchas gracias por escucharme. Les quiero mucho. Espero que me sigan en redes sociales. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, comentar. Todo eso me ayuda muchísimo. Compartan el video con otras mujeres. Y nada, nos vemos en 15 días. Bye.